Seguramente usted ha escuchado muchas ocasiones hablar acerca de lo que es la codicia. Seguramente en más de una predicación, más de una enseñanza, ha escuchado desarrollar mensajes donde se condena este sentimiento como uno que no proviene de Dios. Pero la pregunta que seguramente nos hacemos continuamente, ¿qué origina la codicia? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Dónde podemos dividir o establecer la diferencia entre un sentimiento justo, correcto, santo, que proviene de Dios, y cuando trascendemos y nos convertimos en personas codiciosas? Seguramente usted se ha hecho estas preguntas y vamos a estar contestándolas todas y cada una de ellas en este tu programa, Camino a la Excelencia. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, es un grande privilegio de parte de Dios estar con ustedes, llegando a su casa, a su trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Este es el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Ríos de Agua Viva desde la ciudad de Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Tierras frías, gélidas, pero bendecidas por el poder de Dios y por su gracia. En este día, como hemos mencionado, estaremos abordando uno de los temas, a mi parecer, uno de los temas más fundamentales y necesarios en este tiempo. Seguramente usted ha escuchado en más de una ocasión hablar acerca del término codicia. Pero, ¿qué es la codicia? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la codicia? Y cómo puede esta afectar nuestras relaciones con los demás, cómo nos puede afectar en el mundo laboral, cómo nos puede afectar incluso hasta en el matrimonio, las relaciones interpersonales. Bueno, es un sinnúmero de cosas, de problemas y de situaciones que este sentimiento que aborda el corazón de tanta gente, negativamente hablando, puede producir. La palabra de Dios es clara y específica acerca de este punto. La Biblia dice en Tito capítulo 1, verso 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando miramos la Biblia, hacemos un poco de trasfondo y buscamos el origen etimológico de esta escritura, encontramos que el pastor Tito es un discípulo del famoso apóstol Pablo y hay unas cualidades que este hombre tiene, entre unos cualidades o distintivos que él tiene, y es que número uno es un pastor joven, es un pastor soltero y es un pastor no judío y se encuentra pastoreando precisamente en la ciudad de Creta, donde también el apóstol Pablo en algunas ocasiones se expresó acerca de los cretenses, de su conducta y se refirió a ellos como personas como que con algunas desviaciones del carácter, entre ellas la codicia y su mala actitud hacia el trabajo. Cuando nosotros miramos la palabra que se usa en esta porción bíblica de Tito capítulo 1 verso 7 como codicioso, es la palabra epitsumia, es la palabra griega epitsumia, que significa deseo de cosas que nos han sido prohibidas. Lo primero que hay que entender en esta hora es que la codicia tiene como peculiaridad el deseo. Y lo primero que hay que entender es que Dios dotó a los seres humanos, a toda persona que me está viendo, cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, Dios instaló en los seres humanos, creados a su imagen y a su semejanza, la habilidad de poder tener, desarrollar y perseguir deseos. Cuando hablamos de deseos en la vida, los deseos van a tener que ver mucho con la voluntad, con lo que hacemos, cómo lo hacemos, en nuestro desarrollo como individuos. Todo va a estar ligado a nuestros deseos, porque el deseo es lo que eventualmente va también a dirigir nuestra voluntad. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que epitsumia es deseo de cosas que nos han sido prohibidas, es importante entender esto. La codicia siempre se va a presentar a nosotros en nuestra vida como un atajo que nos conduce a un objetivo, pero sin pasar el debido proceso. Cuando nosotros hablamos de deseo, yo quiero que usted entienda, amigo que me está viendo, hermano, hermana, compañero pastor, compañero ministro, es importante que usted pueda entender
de que Dios desea bendecirlo a usted con grandes cosas y grandes bendiciones. Dios, cuando creó al hombre y creó a la mujer, dice la Biblia que los bendijo, y al bendecirlos les dio la habilidad de desarrollar infinidad de cosas. Vemos que el hombre puede desarrollar proyectos de construcción sin precedentes, el hombre puede desarrollarse en la tecnología, el hombre puede ser un padre de familia, un hombre de empresa, de negocio. Y notamos, y seguramente usted en su casa que me está viendo, seguramente usted tiene deseos en su corazón, deseos que ha podido realizar y deseos que no ha podido realizar. Pero cuando hablamos de la codicia a diferencia, nos preguntamos, a la pregunta que nos podemos hacer cada día es, ¿dónde yo puedo diferenciar? ¿Cómo yo puedo establecer o crear una diferencia entre un deseo santo y justo, un deseo correcto, y lo que es codicia? Generalmente las iglesias, algunas iglesias, congregaciones y personas en particular, individuos, tienen un problema al establecer la diferencia entre lo que es un deseo sano, justo, correcto y lo que es codicia. Seguramente usted se levanta cada mañana, todos los días y va al trabajo, y yo creo que el deseo y el anhelo de cada padre de familia, cada madre, incluso madre soltera, que cada día se levanta, es darle un mejor porvenir a sus hijos, a su familia. Una de las cosas que hacemos cada año, hacemos resoluciones, y las resoluciones que hacemos no planificamos nuestra ruina, no planificamos cómo perder la casa, no planificamos cómo quedarnos sin un vehículo que nos transporte, es todo lo contrario. Cada persona que planifica y hace un plan en su vida, lo hace con un plan de prosperar, con un plan de estar en mejor condición económica, en mejor posición, condición física y demás. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer la diferencia que existe en una persona que tiene un deseo sano y cuándo es que ese deseo sano se puede volver en codicia? Por ejemplo, seguramente hay alguna persona que me está viendo que es soltero, soltera, y desea formar una familia. El deseo de casarse, el deseo de tener hijos, el deseo de tener un hogar, creo que es uno de los deseos más legítimos y más puros que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos. Sin embargo, vemos cómo este deseo puede convertirse en un deseo pecaminoso. ¿Por qué? Porque en ocasiones las personas deciden formar este tipo de situaciones como lo que es formar una familia, formar un hogar, tener hijos, pero muchas veces las personas eligen una persona que está prohibida para ellos. Recuerde que la palabra de Dios describe claramente que la palabra epizumia, codicia, es codicia o deseo de las cosas que nos han sido prohibidas. Por un ejemplo, usted puede desear formar una familia, como he mencionado, mas sin embargo está pensando en tal vez quitarle la esposa o el esposo a alguien que está cercano a usted, que lo conozca o no lo conozca, una persona que ya está comprometida, que ya está casada. Es una persona a la cual está descualificada para usted poder realizar ese sueño. Sin embargo, en la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que vemos todos los días, vemos como cada día más y más familias se desboronan por una tercera persona que aparece. Y la persona que aparece lucha con todas sus fuerzas por tener a una persona que le es prohibida. Y simple y sencillamente la palabra de Dios nos condena en este aspecto, nos rechaza tal conducta. La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Es que no quiere Dios bendecirte? ¿Es que no quiere Dios darte todas las cosas en abundancia? Ciertamente Dios desea bendecirte en abundancia con todo lo mejor que Él tiene para ti. Pero tienes que aprender cómo tú aprendes a diferenciar un buen deseo de lo que Dios pone en tu corazón y cuando ese buen deseo puede evolucionar, puede mutar y convertirse en un deseo basado o alimentado por la codicia. Simple y llanamente cuando Dios te enseña a través de su palabra que lo que te es lícito y lo que no te es lícito. Es el mismo principio que podemos utilizar para los hombres de empresa, es el mismo principio lo que podemos usar para la gente que aspira al ministerio. Hombre de negocio que me estás viendo, que tal vez estás deseando cómo desarrollar tu negocio, cómo plantar tu negocio, cómo expandir tu negocio. Cómo tú sabes si estás fundamentando tus anhelos en una base sólida, pura, correcta, o a lo mejor posiblemente lo estés haciendo bajo un fundamento, sobre un fundamento codicioso. Sencillo.
cuando muchas veces para usted poder realizar su sueño, te ves en la necesidad de traicionar a aquellos que te han dado la mano, o simplemente te ves en la necesidad de simplemente no cumplir o no acatar los cánones éticos que tu profesión requiere. En el ministerio vemos cuántos ministros, ojalá algunos pastores, ministros, compañeros, me estén viendo en esta hora, aquellos que han sufrido en algún caso la división de una congregación, y muchas veces esa división surge de una persona que tiene un anhelo que en su origen es puro. Dice la palabra que el que anhela obispado, buena obra desea. Mas sin embargo vemos personas que ingresan al ministerio haciendo uso de la división, haciendo uso, tomando tal vez cierto sector de esa iglesia que tal vez está disgustado, que está tal vez un poco incómodo con el pastor de turno, y deciden llevarse ese grupo de personas y forman una congregación nueva y pretenden ellos pensar de que Dios es el que les ha indicado que haga tal cosa. Yo quiero que me escuche usted, porque una de las cosas que estamos viviendo en este mundo, en esta sociedad, es falta de valores y falta de ética. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este punto, cómo podemos nosotros detectar este sentimiento en nuestro corazón. De la misma forma, usted, hombre de negocio, hombre de empresa, que me está viendo, que seguramente está deseando expandir su negocio, hacer crecer un negocio, plantar un negocio. ¿Cómo tú sabes si lo que estás haciendo es un legítimo deseo que viene de un anhelo puro del corazón? Porque Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud y que tengamos las cosas en abundancia. Pero ¿cómo usted puede detectar si usted está siendo víctima de codicia en algo que tiene hasta un origen puro y correcto? Simplemente cuando te ves en la situación de que para lograr conseguir tu sueño, tus metas, te ves en la necesidad de traicionar a gente que ha creído en ti, a gente que te ha apoyado, a gente que en algún momento dado de tu vida te ha tendido la mano. Nunca hagamos ninguna cosa que pueda provocar que lo que Dios te va a dar nunca vendrá por medio de la traición, por medio del ultraje, por medio de la trampa, por medio de ninguna cosa que no venga de un proceso limpio. La Biblia me testifica y me da un ejemplo maravilloso que creo que es pertinente en esta oportunidad, y es el ejemplo que cuando dice la Biblia que Dios había ungido a David para ser rey en Israel, y un día Saúl decidió perseguirlo por causa de los celos. Todos los que somos cristianos conocemos esta historia, y Saúl continuamente perseguía a David con la intención de acabar con su vida, porque él sabía que Dios le había entregado el reino a David. Sin embargo, un día Saúl entró a una cueva a hacer una necesidad fisiológica, y dice la palabra que fue en la precisa cueva donde David y sus hombres se escondían, y los hombres de David que estaban con él, que caminaban con él, le sugirieron que ese era el día que Dios había señalado, era el día en el cual, era el día, el momento donde ya el Señor había entregado a su enemigo en sus manos, que era el momento de tomar el trono, que era el momento, era su día. Mas sin embargo, David tuvo temor de Dios y dijo: líbreme Dios de tocar a su ungido. David sabía que él tenía un llamado de Dios, pero David pudo haber tomado este camino. Por ejemplo, la codicia, podemos interpretar la codicia, como mencionamos, como un atajo, como un camino más corto que nos conduce a un objetivo sin pasar por el debido proceso. David entendió que él necesitaba que Dios lo pusiera en el trono y no él hacer ninguna cosa indebida que lo condujese a él a violar los cánones y las éticas que Dios había establecido para desarrollarse en la vida. Tal vez usted está en la disyuntiva hoy, que no sabe qué hacer. Tiene en sus manos una oportunidad, ha llegado, y esa oportunidad que te ha llegado para hacer algo en la vida está entrelazada a un acto de traición, a un acto de no respetar una autoridad, a un acto de morderle la mano a aquel que te ha apoyado en algún momento dado. Y yo creo que Dios te está hablando en esta hora. Yo quisiera que usted no se vaya de la sintonía, que usted se quede ahí, porque en el próximo segmento vamos a venir con cómo nosotros podemos librarnos de esto y cómo nosotros podemos salir adelante en cualquier persona que esté siendo seducido por un espíritu de codicia, que esté siendo tentado a traicionar a las personas que te han ayudado. Así que no te despegues de la sintonía. Regresamos en unos segundos después de la pausa. Seguiré el camino.
excelencia. ¿Cómo usted sabe si usted está siendo de alguna manera dominado o hay una semilla de codicia en su corazón? Aunque la codicia y la envidia son cosas diferentes, se retroalimentan la una a la otra. La codicia casi siempre es provocada, es alimentada cuando vemos el bienestar de otros y que nosotros deseamos llegar ahí de hoy para mañana. Por lo generalmente una persona que es codiciosa, que está manifestando esa semilla en el corazón, va a mostrar una necesidad de competir con otros, porque esa necesidad de competir te puede llevar incluso a mancillar el buen nombre de alguien, te puede llevar incluso a hablar mal en contra de un ministro, a menospreciar el trabajo que esa persona hace, solo con la necesidad o el deseo de tú lucir bien o tú lucir que tienes más capacidad que esa persona. ¿Cómo tú puedes saber si esto te lo está dando Dios o esto es algo que es una tentación que está llegando para que tú hagas algo indebido? Siempre que Dios te va a dar algo, tú nunca tendrás la necesidad de sabotear el presente o el futuro de otra persona para tú posicionarte. Por lo general la codicia está asociada a la soberbia porque creemos que lo merecemos todo. Recuerda que la palabra de Dios dice en Tito capítulo 1, verso 7, la necesidad de ser irreprensible. Dice que es necesario que el obispo es un ministro, pero también tú, hombre de Dios o un padre de familia, creo que no son requisitos solo para un obispo. Creo que todo hombre, toda mujer de Dios que ama a Dios debe tener esto. Dice que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dice la palabra que Dios desea darte el fin que tú esperas. Dios desea bendecirte y dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, estamos ya de vuelta en este último segmento de tu programa Camino a la Excelencia. Como bien mencionamos en el pasado segmento, estuvimos explicando acerca y estamos hablando acerca de este sentimiento que todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión, pero muy pocas veces podemos establecer la diferencia entre cuando un buen sentimiento de prosperar, de salir adelante, de tener una vida mejor, evoluciona y se convierte en el tema de hoy, que es la codicia. Y estuvimos explicando algunos parámetros de cómo un deseo bueno dado por Dios, un deseo de prosperar, un deseo de tener familia, un deseo de entrar al ministerio, pudiera manifestarse, desarrollarse de una manera errada cuando es contaminado por la codicia. Usamos algunos ejemplos, como el caso de David, cuando iba a ascender al trono y demás, pero seguramente usted se está preguntando cómo usted, hermana que está en su casa, ama de casa, un joven que está queriendo desarrollarse en el mundo de los negocios o de la empresa privada, ¿cómo usted sabe si usted está siendo de alguna manera dominado o hay una semilla de codicia en su corazón? Yo quiero compartir contigo 3 puntitos muy esenciales que te pueden servir para usted detectar si esta mala semilla está de alguna manera influyendo en tus decisiones, influyendo en el desarrollo de tu carácter como individuo. Y el primero de ellos es cuando la codicia. ¿Cómo tú sabes si la codicia te está afectando o no? Número 1, cuando la codicia siempre es provocada ante el bienestar de otros. Aunque la codicia y la envidia son cosas diferentes, se retroalimentan la una a la otra. Yo creo que usted lo entienda bien claro, que casi siempre el sentimiento de codicia va a venir cuando miramos el bienestar de otros y ese bienestar de otros produce en nosotros un deseo desmedido de acelerar nuestro crecimiento, de acelerar nuestro desarrollo, de acelerar los procesos de la vida al costo que sea. Por ejemplo, una fémina que es dotada de bellos atributos físicos y que es inteligente y que tiene capacidad de desarrollarse intelectualmente hablando, prefiere ascender en la compañía en el medio donde se encuentra trabajando, tal vez usando de esos encantos físicos que tiene para poder conseguir cosas que, aunque Dios se las quiere dar, porque Dios se las quiere dar, pero ella ve una ruta más rápida, una avenida, una autopista
que le permite llegar a ese destino en menos tiempo del requerido. Entonces, generalmente, como mencioné, el punto número 1 es que la codicia casi siempre es provocada, es alimentada cuando vemos el bienestar de otros y que nosotros deseamos llegar ahí de hoy para mañana. Número 2, la codicia siempre, o casi siempre, para no ser generalista, casi siempre va a estar basada en la necesidad de nosotros competir con otros. Por lo generalmente una persona que es codiciosa, que está manifestando esa semilla en el corazón, va a mostrar una necesidad de competir con otros. Si usted es una persona que vive continuamente compitiendo con los demás, compañero ministro, si tú eres una persona que te ves en la necesidad de continuamente competir con los demás compañeros pastores, porque esa necesidad de competir te puede llevar incluso a mancillar el buen nombre de alguien, te puede llevar incluso a hablar mal en contra de un ministro, a menospreciar el trabajo que esa persona hace, solo con la necesidad o el deseo de tú lucir bien o tú lucir que tienes más capacidad que esa persona. Igual en el mundo de los negocios, hombre de negocios que me estás viendo, tú no necesitas desacreditar y desprestigiar y hasta calumniar a un compañero o a un colega en tu trabajo, en tu oficio, para conseguir tú acelerar o adelantar los propósitos que tú tienes. Si tú estás en la necesidad de que continuamente te ves en la tentación de competir y de hablar mal de otras personas, ciertamente debes entender que estás siendo afectado, tu carácter, tu espíritu, tu alma, debo decir, está siendo afectada por una semilla de codicia, pero que el Señor desea que hoy seas libre de eso y puedas tener un mejor desarrollo como cristiano y como individuo, sabiendo que el Dios del cielo te quiere bendecir y prosperar como nunca antes. La tercera es cuando, ¿cómo tú sabes que esta semilla de codicia está operando en ti? Bueno, sencillo. Cuando tú tienes que entender que cuando Dios quiera bendecirte con oportunidades, ¿cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes discernir cuando algo que está surgiendo para ti, una puerta que se abre, una oportunidad que se ha levantado para ti, parecería que es el sueño dorado de tu vida, que está a punto de materializarse? ¿Cómo tú puedes saber si esto te lo está dando Dios o esto es algo que es una tentación que está llegando para que tú hagas algo indebido? Siempre que Dios te va a dar algo, tú nunca tendrás la necesidad de sabotear el presente o el futuro de otra persona para tú posicionarte. Ciertamente va a haber gente que su mala conducta los va a descualificar de poder seguir funcionando en el ámbito en que están. Seguramente, hombre de negocios que me estás viendo, va a haber alguien que a lo mejor va a ser sorprendido malversando fondos de la compañía, un ministro que tal vez posiblemente no ha sido el hombre más transparente del mundo, y ciertamente va a haber gente que un día, hoy están ocupando una posición y tal vez mañana ya no lo estén. Y ese segundo hombre, ese otro hombre que Dios está levantando, esa otra mujer que Dios está levantando para llenar esa plaza, eres tú. Pero cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios te abre una puerta, tienes que comprender que tú no tendrás nunca la necesidad de sabotear el presente ni sabotear el futuro de otra persona. Más bien, las puertas que Dios abre, dice la palabra, que Dios desea darte el fin que tú esperas. Dios desea bendecirte y dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Volviendo al punto bíblico que creo que es indispensable para ir ya casi cerrando esta programación en este día, recuerda que la palabra de Dios dice en Tito capítulo 1, verso 7, la necesidad de ser irreprensible. Dice que es necesario que el obispo es un ministro, pero también tú, hombre de Dios o un padre de familia, creo que no son requisitos solo para un obispo, creo que todo hombre, toda mujer de Dios que ama a Dios debe tener esto. Dice que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dios desea que usted sea un buen administrador y un buen administrador no puede ser dominado por la codicia. Dice que no seamos soberbios. Por lo general la codicia está asociada a la soberbia porque creemos que lo merecemos todo. No iracundo, no dado al vino, una persona con dominio propio
que ningún vicio ni ninguna atadura de este mundo, ninguna cosa de este mundo lo puede controlar. No dado al vino, no pendenciero. Un pendenciero es una persona, es un buscapleitos, es alguien que está dispuesto a pelear y que está dispuesto a enfrascarse hasta en conductas de pleitos físicos con tal de conseguir todas estas cosas. Dice, y no codicioso de ganancias deshonestas, dando a entender entonces que van a haber oportunidades para nosotros de enriquecernos, van a haber oportunidades de ganar un dinero extra, van a haber oportunidades de todas esas cosas, pero que van a estar fundamentadas en un hombre que tiene ambición de ganancia deshonesta. Quiero decirte con esto que Dios desea bendecirte. Hombre, mujer de Dios que me ves, padre de familia, hombre de negocio, pastor, ministro, quiero dejarte saber que Dios quiere bendecirte, pero es importante que detectes este sentimiento que se mueve sigilosamente en el corazón de tanta gente, que los controla, que controla tus decisiones, que controla tus andares, que controla hasta tu predicación, hasta tu enseñanza, puede ser afectada cuando este espíritu está de alguna manera influyendo en tu vida. Así que esperamos que este programa haya sido de grande bendición para ti y deseamos que no te pierdas. En la próxima semana estaremos saliendo probablemente a esta misma hora y por este mismo canal en tu programa Camino a la Excelencia. Este ha sido el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que se despide y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.